El peso de la mañana no debería ser un castigo, sino un renacimiento. La teoría es hermosa. Tras 8 horas de descanso metódico, el cuerpo y la mente deberían despertar ligeros, calibrados, listos para absorber la complejidad del día que comienza. Sin embargo, para una parte cada vez mayor de la población, el despertar es solo la transición de un agotamiento nocturno a un agotamiento diurno. Se abren los ojos, se consulta el reloj que confirma las 8 horas de sueño rigurosamente cumplidas, y sin embargo, la sensación no es de descanso, sino de haber pasado toda la noche cavando trincheras en terreno movedizo. Hay una traición silenciosa que se produce bajo las sábanas, un drenaje invisible que roba el poder restaurador del sueño mientras el tiempo avanza implacablemente. No es la falta de horas lo que nos derriba, sino la ausencia de profundidad. 8 horas de sueño se han convertido, para muchos, en solo 8 horas de inmovilidad, un estado de reposo simulado en el que la mente, bajo la superficie de la conciencia, libra batallas internas y fisiológicas que deberían haber sido pacificadas hace mucho tiempo. El individuo moderno, obsesionado por las métricas y la optimización, supervisa celosamente sus ventanas de descanso. Pulseras inteligentes, aplicaciones de seguimiento e incluso relojes de pulsera que se han convertido en confesionarios de nuestros hábitos nocturnos. Todos gritan la misma promesa: duerme lo suficiente y te recargarás. 8 horas es el número mágico, el santo grial de la regeneración. Pero ¿qué sucede cuando el cálculo es correcto y el resultado es catastrófico? 8 horas se convierten en la duración de una pesadilla prolongada, y la cama, que debería ser un santuario, se convierte en el escenario de un esfuerzo inútil. El conflicto es profundo e íntimo. La mente se despierta con la misma niebla que la envolvía al acostarse, una arena pesada en la parte posterior de los ojos, los músculos tensos como si hubieran sostenido un peso muerto toda la noche. El cuerpo se apagó en el momento adecuado, pero la batería interna no aceptó la carga. El agotamiento que experimentamos es la manifestación de un trabajo nocturno que no ha sido de curación y mantenimiento, sino de resistencia y lucha contra fuerzas internas desreguladas. Estamos durmiendo, sí, pero estamos durmiendo mal. ¿Qué está corroyendo la calidad de nuestro sueño? La respuesta no está en acontecimientos externos catastróficos, como los ladridos del vecino o la luz de la calle, sino en la compleja arquitectura interna que define el verdadero descanso. El sueño es una estructura piramidal, dividida en ciclos que deben ser completos e ininterrumpidos para que se produzca la magia de la restauración. Necesitamos la fase NREM, sueño de movimientos oculares no rápidos, que abarca las fases más ligeras y, lo que es más importante, el sueño de ondas lentas, o sueño profundo. Es aquí donde el cuerpo se repara físicamente, donde se libera la hormona del crecimiento y se consolida la memoria procedimental. A continuación, necesitamos la fase REM, movimiento ocular rápido, donde se producen los sueños, se procesa la creatividad y se regulan las emociones. 8 horas de sueño significan muy poco si el individuo pasa la mayor parte de ese tiempo oscilando entre la fase 1 y la fase 2 del NREM, las fases más ligeras, sin sumergirse nunca en el abismo restaurador del SWS o en la efervescencia creativa del REM. ¿Y qué impide este descenso crucial? El primer gran sabotaje reside en el fenómeno de los microdespertares. No se trata de eventos que el individuo recuerde. No hay un parpadeo consciente, un giro de lado reconocido. Son interrupciones de pocos segundos, a menudo ni siquiera un minuto, registradas solo por los electroencefalogramas EEG, en las que las ondas cerebrales salen abruptamente del patrón delta, sueño profundo, y vuelven momentáneamente al estado de alerta o casi alerta, ondas alfa o beta. Estas interrupciones minúsculas pero devastadoras pueden ocurrir decenas, incluso cientos de veces por noche. El cuerpo no registra que se ha despertado, pero el ciclo se ha interrumpido.
El cerebro se ha visto obligado a reiniciar el proceso de descenso al sueño profundo, y si estos microdespertares son frecuentes, el cerebro nunca consigue establecer el soporte necesario para la reparación. La sensación de agotamiento matutino es en realidad la suma acumulada de cientos de reinicios frustrados. Pero, ¿qué está activando estos microdespertares de forma tan agresiva? El agotamiento invisible tiene cómplices químicos. El primero es el eterno enemigo de la calma, el cortisol. Vivimos en un estado de alerta crónico. El estrés diario, ya sea profesional, financiero o emocional, no se desconecta cuando se apagan las luces. El cuerpo, gobernado por el sistema nervioso autónomo, se acuesta con el bagaje del estrés del día. El cortisol, la hormona del estrés, debería estar en su nivel más bajo durante la noche para permitir el dominio del sistema parasimpático, el modo descansar y digerir. Sin embargo, para muchos, los niveles de cortisol permanecen elevados, o lo que es peor, sufren picos repentinos en mitad de la noche. El cuerpo interpreta estos picos de cortisol como una señal de peligro inminente. El cerebro primitivo reacciona, lucha o huida. Aunque el cuerpo permanece inmóvil, el sistema hormonal está en estado de alerta. El corazón se acelera sutilmente, la respiración se vuelve más corta y el cerebro libera neurotransmisores de alerta. Se trata de un mecanismo de supervivencia que destruye el sueño profundo. Si el pico de cortisol se produce repetidamente en la segunda mitad de la noche, no solo provoca microdespertares, sino que también impide la maduración adecuada de la fase REM, que es vital para el equilibrio emocional y cognitivo. Despertarse agotado, irritado y con la memoria confusa es un síntoma directo de este secuestro hormonal nocturno. Aún más insidiosa es la relación entre el sueño y el metabolismo del azúcar. La segunda gran causa del agotamiento invisible es la disfunción en la regulación glucémica nocturna. Considere el consumo tardío de carbohidratos o azúcares o incluso la predisposición a los picos de insulina, resistencia a la insulina. Cuando dormimos, el cuerpo necesita mantener estables los niveles de glucosa para alimentar al cerebro, que consume energía incluso en reposo. Si hay un exceso de glucosa en el sistema antes de dormir, el cuerpo produce insulina para hacerle frente. El problema surge horas más tarde, cuando el cuerpo ha compensado en exceso y los niveles de glucosa caen abruptamente, lo que provoca una hipoglucemia de rebote. El cerebro detecta la caída de azúcar como una emergencia energética y adivina qué, la solución de emergencia del cuerpo es liberar cortisol y adrenalina para obligar al hígado a liberar la glucosa almacenada. Este es un mecanismo de supervivencia eficaz contra el hambre, pero un asesino del sueño profundo. El pico de adrenalina y cortisol generado por la caída del azúcar garantiza un microdespertar robusto, lo que obliga al individuo a salir de la fase delta y a menudo le lleva a la necesidad de orinar debido a la activación hormonal. 8 horas de sueño bajo el dominio de este carrusel glucémico no son regenerativas. Son 8 horas de esfuerzo metabólico incesante. El individuo se despierta sintiéndose hambriento, tembloroso e irremediablemente fatigado, como si hubiera corrido una maratón mientras estaba acostado. El escenario está montado. El agotamiento matutino, a pesar del tiempo que se ha pasado acostado, no es un misterio, sino la consecuencia de una guerra bioquímica y eléctrica librada internamente. No basta con tener la luz apagada, el ambiente químico interno debe estar en armonía. Pero hay un aspecto aún más fundamental, una función de limpieza que, si se ve comprometida, garantiza la sensación de confusión mental y agotamiento cognitivo. Estamos hablando del sistema linfático. Se trata del sistema de saneamiento básico del cerebro, una red de tuberías que se expande drásticamente y se vuelve hasta un 60% más activa solo durante el sueño profundo. Mientras estamos despiertos, el cerebro es una planta de procesamiento que genera residuos metabólicos. El más notorio de estos residuos es la proteína beta-amiloide,
que, cuando se acumula, se asocia con el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas. El sueño profundo no es solo para soñar y memorizar, es para lavar el cerebro, literalmente. El líquido cefalorraquídeo fluye a través del tejido cerebral, recogiendo y eliminando estas toxinas. Si los microdespertares y los picos de cortisol impiden el acceso sostenido al sueño profundo, SWS, el sistema linfático no se activa en su totalidad. El resultado es que la persona pasa 8 horas en estado de reposo, pero se despierta con el cerebro sucio, envuelto en residuos que deberían haber sido eliminados. La sensación de cabeza pesada, la dificultad para concentrarse, la lentitud en la toma de decisiones. Todo ello es la manifestación directa de un sistema de limpieza defectuoso. 8 horas de sueño, en este escenario, no son más que el mantenimiento de una congestión tóxica. El verdadero drenaje invisible es la acumulación de residuos mentales que nunca logran ser eliminados. Piénsalo, el cuerpo ha estado inmóvil, la respiración ralentizada, la piel fría, pero internamente has estado luchando contra un flujo químico desregulado y la incapacidad de activar el sistema de saneamiento básico. 8 horas de sueño son una mentira si la calidad estructural del descanso se ha visto destruida por la ansiedad residual del día, por una cena azucarada consumida demasiado tarde o por una predisposición hormonal que mantiene su sistema de alerta en constante estado de preparación. El agotamiento que sentimos al despertar, después de un periodo de tiempo que el sentido común considera más que adecuado, no es un misterio psicológico, es la prueba física de que no hemos logrado alcanzar la arquitectura ideal del sueño. La clave no está en cuánto tiempo te acuestas, sino en cuánto tiempo pasas realmente desconectado, permitiendo que la profunda y compleja maquinaria de reparación del cuerpo tome el control. Para escapar de este drenaje invisible, es imprescindible que dejemos de centrarnos únicamente en la cantidad de horas y comencemos a investigar las agresiones internas que cometemos contra nosotros mismos. Debemos afrontar la posibilidad de que el estrés crónico, la dieta desequilibrada y la falta de coherencia circadiana nos estén robando el único tiempo que tenemos para curarnos. La búsqueda de la calidad del sueño es en última instancia la búsqueda de la gestión de nuestra química interna durante las horas en que somos más vulnerables. Es hora de preguntarse, ¿qué está pasando exactamente con mi cortisol? ¿Cómo está procesando mi cuerpo los alimentos que ingerí horas antes? ¿Le estoy dando a mi cerebro la oportunidad de limpiarse o estoy perpetuando un ciclo vicioso de agotamiento tóxico? La respuesta a estas preguntas es la única salida para que las 8 horas de descanso vuelvan a ser una promesa cumplida y no una amarga ironía matutina. Observación importante. Este contenido es educativo y no sustituye el seguimiento profesional, ni el tratamiento realizado por profesionales, pero devuelve el control en los momentos críticos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.